Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos hoy en día aquí en un escenario conversacional reflexivo, en donde vamos a escuchar las voces de dos profesionales orientadoras de los colegios Inés Santiago Pérez y Alfonso López Pumarejo. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener el día de hoy? El día de hoy es hablar sobre el espacio de diálogo en el que se visibiliza el rol del docente orientador de los profesionales que laboran en estos colegios anteriormente nombrados y la estrategia Aprende en Casa en el marco de la alianza familia-escuela. Un tema bastante interesante para esta época de pandemia en la que los estudiantes se encuentran dentro de sus casas tomando todas estas lecciones y todos estos métodos de aprendizaje, toda esta innovación. Para ello vamos a presentar primero que todo a la señorita orientadora Mayerly Ruiz y a Jenny Rodríguez, quienes son nuestras líderes en este aspecto, y vamos a plantearles unas preguntas. Entonces, muy buenas tardes, señoras orientadoras, y les pido que por favor nos digan rápidamente una pequeña presentación de ustedes dos. Bueno, mi nombre es Mayerly Ruiz, soy profesional en psicología, tengo una maestría en intervención en sistemas humanos y trabajo como docente orientador del Colegio Inés Santiago Pérez, acompañando los cursos Jardín Transición, primero y segundo, desde el año pasado, desde el 28 de agosto del 2019. Okay, muchas Gracias, gracias. Mario. Gracias. Bueno, me presento, yo soy Jenny Lorena Rodríguez, soy trabajadora social, especialista en consultoría en familia y redes sociales. También laboro en el Colegio Alfonso López Pumarejo desde agosto del año pasado y digamos que trabajo con las familias de Jardín, Transición, primero y segundo en una sede y en la otra sede todo el ciclo de primaria. Muchas gracias y pues qué bueno compartir este espacio de diálogo. Vale, muchísimas gracias por esa presentación. Ahora vamos a entrar de lleno ya en nuestro tema, en ese escenario conversacional. Voy a empezar a plantearles unas preguntas y ustedes nos van a comentar esas experiencias. Empezamos con Jenny, si te parece. Jenny, Perfecto. ¿cuál ha sido su sentir a lo largo de la estrategia Aprende en Casa en el acompañamiento familiar desde la virtualidad? Bien, Carlos. Pues te cuento que siento yo que al comienzo como con mucha expectativa, siento yo que quizá alguna incertidumbre, porque cuando se generaron los trabajos antes de la cuarentena, digamos que se pensó que era como para un corto tiempo. La verdad, dimensionar lo que es en este momento la cuarentena, pues digamos que esa parte sanitaria o de la emergencia, pues fue muy complejo. Ya en todo lo que va corrido y el proceso de estrategia Aprende en Casa, siento yo que ha sido un trabajo muy satisfactorio, siento mucha alegría de conocer, de ver cómo se pueden trabajar desde la virtualidad con las familias, con los estudiantes, con los docentes, y nos ha permitido o me ha permitido quizá poder desarrollar lo que teníamos planeado desde otras herramientas o desde otras estrategias de trabajo. Ok, bastante interesante. Muchas gracias, Jenny. Vamos con Mayerly. Mayerly, ¿qué cambios se han evidenciado en tu rol con el paso de la presencialidad a la virtualidad? ¿Has experimentado algo o ha sido prácticamente una simple adaptación? Tienes el micrófono apagado, Maya. Perdón. Pues bueno, te voy a responder esta pregunta y respondo la anterior, ¿vale? Porque pues la idea es que lo podamos responder ambas. Entonces, bueno, ¿qué cambios se han evidenciado en el rol? Ha sido un cambio bastante interesante porque es muy distinto el acompañamiento que se hace desde lo presencial al acompañamiento que se hace desde lo virtual. Y más porque, pues claramente desde lo virtual, pues no tenemos como la población a la mano, por decirlo así, para hacer observaciones directas, para mirar el comportamiento de los niños en espacios sociales que de una u otra forma son una de las cosas que nosotras más evaluamos, como cuál es el comportamiento del niño en lo social, en el salón, en el aula de clase. Entonces, digamos que todas estas remisiones que se habían hecho porque el niño era indisciplinado, porque el niño no cumplía las reglas o porque peleaba con sus compañeros, fueron como procesos que, aunque no se cayeron,
sí el trabajo en casa les quitó un poco el peso, porque ya los niños no estaban como en interacción social con sus otros compañeros como para generar el desorden, por decirlo de alguna manera. Ha sido también una transformación respecto a uno darse a conocer, ¿sí? Hasta el punto que mi número telefónico es público, ¿sí? Entonces, el papá me escribe en cualquier momento, me llama en cualquier momento, porque no hay como ese respeto de horarios. Y de una u otra forma siento que también el rol cambió porque más allá de hacer un acompañamiento frente a lo académico, también se empezó a hacer un acompañamiento frente a la vulneración de los derechos de las familias. ¿En qué sentido? En garantizar que las familias recibieran sus refrigerios, ¿sí? Entonces eso es algo que, por ejemplo, en mi rol presencial no estaba, ¿sí? O sea, sí, yo recibo los refrigerios, firmo, llegaron 300 refrigerios, ok, y ya pues se hace un acuerdo de quién reparte, pero digamos que en este momento es hacer un listado, enviarlo cada viernes para que las familias pues tengan como esa garantía, ¿sí? Ha sido también un transitar en que los papás vean la importancia como de la salud mental, ¿sí? Creo que al inicio no fue tan notorio, pero ya hacia mediados de junio, julio, cuando digamos que se iba alargando la cuarentena, que primero era hasta el 27 de abril, luego que no, que hasta el 9 de mayo, que hasta el 31 de julio, y así se fue aumentando y aumentando, pues ya las familias estaban en crisis, entonces era también como, mira, yo soy orientadora, pero también te puedo acompañar en esta parte emocional, ¿sí? O sea, no solamente en la parte académica, entonces siento que sí se visibilizó un poco todo lo que tiene que ver con la salud mental de los niños, ¿sí? Por ese lado. Y haciendo relación a tu primera pregunta, que cuál ha sido el sentir a lo largo de la estrategia, creo que ha sido un transitar por muchas emociones, ¿sí? Entonces, empezando por todas las expectativas del mundo, qué va a pasar, conocer plataformas, no sabía de Zoom, no sabía de Meet, no sabía de Teams, ¿sí? Entonces fue como entrar a conocer eso. em, y momentos donde uno siente que se frustra porque hay cosas que no dependen de uno, ¿sí? Entonces, ejemplo, profe, no puedo ayudar al niño porque no tengo para imprimir, no tengo plata. Entonces uno queda como frustrado, bueno, ¿y yo qué hago como orientadora? Si igual tengo acá al docente que me está diciendo, venga Mayerly, el papá no me está cumpliendo, pero tengo acá el papá que me está diciendo, profe, no puedo. Entonces es intentar mediar. Entonces sí, a veces habían como ciertas emociones de frustración, pero siento que se logró el objetivo, y creo que una de las cosas más bonitas es que se reconoció también el proceso académico desde el humano más que desde las notas en sí, ¿sí? Entonces eso también me parece como bonito, y ha sido un sentir interesante. Vale, Mayerly. Más algo al respecto de que con esto de la virtualidad, pues en algunos casos los niños y las niñas al no estar juntos, pues no se presentaban ciertas situaciones que se suelen presentar cuando estamos en las instituciones. Pero muchas veces hemos visto que los docentes cuando están en sus aulas, cuando están en la virtualidad, ellos están, por ejemplo, en Teams, cuando nos reunimos, vemos que los chicos están escribiendo mensajes por ahí mismo, por esos medios, llámese WhatsApp, llámese todos, están escribiendo y se están retroalimentando en ellos. Por ahí también podemos ver situaciones en las cuales los niños demuestran esas problemáticas que pueden llegar a tener en casa, o esas fortalezas que también pueden llegar a tener ellos. Esto sucede normalmente en una clase cuando estamos trabajando. De pronto en esas situaciones, ¿ustedes han experimentado alguna de las que dicen, no, mire, esto nunca pasaba cuando yo estaba en la presencialidad, pero ahora yo encuentro que tenemos estas situaciones o estos eventos de los niños en los cuales los podemos identificar más fácil o de pronto con mayor dificultad? No sé, de pronto para Mayerly o para Jenny, cualquiera de las dos la pregunta. Pues realmente, digamos que hablo desde el colegio, no, porque en el caso de los colegios distritales no se están haciendo clases sincrónicas, ¿sí? Ya es si el docente lo desea hacer y hace la convocatoria, bien sea por Zoom, por Meet, pero entonces digamos que de los 30 niños se le conectan 15, se le conectan 12. ¿Mm? Y en mi caso, como trabajo con niños tan pequeños, pues realmente dificultades de ese tipo no se evidenciaron. Más lo que nos sorprendía era como, mira, este niño era súper pilo, entregaba todas las actividades, pero el papá ahorita no quiere colaborar y tiene X número de materias como no evaluado.
¿sí? Entonces, realmente, pues en el acompañamiento que yo hice, no. Y tampoco tuve como queja alguna de una docente que de pronto en alguna de las clases que hubiese realizado hubiera habido una dificultad, no. Porque como te digo, pues por lo menos en el colegio no es obligatorio ese tipo de clases, sino así es más por guías. Entonces se envían las guías todos los lunes, las guías de las áreas, los papás pues las envían cuando pueden y así. Y realmente no son todos los profes los que están haciendo clases sincrónicas. O sea, de hecho, nadie en el distrito está obligado a hacerlo. Si lo haces porque quiere, más no porque sea obligatorio, porque no se está manejando como el mismo horario de jornada, ¿sí? O sea, no se maneja. Sí, o sea, Yo quisiera, una de las cosas es que también se perdió el horario, por decirlo así, ¿sí? Antes yo sabía que trabajaba de 12 a 6, ahora yo sé que me puedo tener una reunión a las 8 de la mañana, puedo tener que llamar a un papá a las 7 de la noche, y pues es como los gajes de la virtualidad. Vale, yo muchas gracias, quisiera Mate. Eri, ¿tú nos quieres aportar algo? Claro que sí. Yo quisiera hacer como dos aportes y quizá que lo hemos evidenciado con Mayerly en el trabajo cuando estamos analizando que quizá estamos trabajando frente a las mismas estrategias, pero nuestra población difiere. Si bien es cierto, también trabajo, digamos que ciclo inicial y ciclo uno. Sin embargo, las estrategias de las docentes y de los docentes, ellos están haciendo actividades a través de encuentros sincrónicos. Ellos hacen encuentros por Zoom, algunos los hacen a través de WhatsApp y las evidencias las están retroalimentando a través de videos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, digamos que sí hemos podido evidenciar quizá algunas situaciones de riesgo frente a la dinámica familiar, es decir, cuando hay alteración de la rutina o que quizá en el video la maestra reporta que el niño no se ve bien presentado, o la misma mamá se angustia, ¿sí? Entonces quizá nosotros sí hemos, en el caso de nosotros o en la intervención y en los acompañamientos, sí se ha visto quizá alguna situación de vulneración de derechos. Es tanto que quizá en algún momento tuvimos una experiencia en un taller que estábamos haciendo virtual sobre el proyecto de educación sexual, que estábamos hablando de que te cuides, de cuáles son las partes íntimas, y una niña abrió el micrófono y decía que esas partes íntimas las tocaba un tío. ¿Sí? Entonces, digamos que en el proceso, dentro de todos, entonces digamos que estábamos trabajando con integración social, entonces en ese momento digamos que es en shock, teniendo en cuenta que primero la reacción es, bueno, agradecemos tu confianza, ya interviene la docente, ya interviene, bueno, en ese caso no estaba yo acompañando esa actividad, pero pues digamos que sí se pudo evidenciar en esos espacios que los niños, a medida que se hace el acompañamiento pedagógico, la estrategia, los niños generan esas alertas. Es muy complejo quizá poder visibilizar las situaciones de riesgos porque el colegio en la presencialidad es un entorno protector, pero en este momento que estamos en confinamiento, pues digamos que visibilizar eso en familia es muy complejo, o cuando alguien lo reporta, que si lo reporta el docente o que la persona que es la cuidadora reporta la situación, hacerlo a través de llamada telefónica en este caso es complejo, porque pues una cosa es lo que tú puedes identificar por el tono, por la forma como la persona te refiere frente a cómo se están trabajando, o sea, digamos que el proceso de abordaje en mi caso es que estamos haciendo llamadas de seguimiento, cómo se han sentido, qué ha pasado, cuál ha sido digamos que cómo está la familia, si ha tenido alguna afectación económica, para no ahondar en la problemática quizá denunciada por el cuidador o quizá denunciada por alguien, para no poner más en riesgo al niño, al menor. Entonces, sí o sea, digamos que esa parte, yo pienso que es una barrera, pero a la misma manera también le permite a uno como orientador poder, digamos que generar ese argumento o esa comunicación un poco más cuidadosa para no poner en riesgo quizá a la persona o para no hacer, digamos que
sí, no poner en riesgo a ese menor, pero de la misma manera generar las alertas necesarias. Sí, pienso yo que también todas las instituciones han generado esas otras alternativas de trabajo y de intervención que ha permitido generar esas actuaciones inmediatas. Lo digo por el caso que les refería, que cuando se generó la alerta, llegó la policía de infancia y adolescencia, digamos que se hizo todo el proceso y pues digamos que ya se activó la ruta, que era en el momento pues lo que se quería. Entonces sí me parece importante. Y pienso yo que el cambio que nos ha generado desde de la presencialidad a la virtualidad, pienso yo que en mi caso, lo que define es la palabra flexibilidad. La flexibilidad se ha generado en todos los ámbitos y que nos ha permitido también, digamos que desdibujar esa rigidez que hacía la presencialidad, y esa flexibilidad nos ha permitido también digamos que ver y abordar desde el sentido de la realidad, de comprender más a las familias, de saber quizá cuál es la necesidad más sentida, y eso nos ha permitido movilizar. Yo siento que la movilización y la visibilización de otras redes institucionales en esta situación nos ha permitido acompañar a las familias cuando refieren digamos que esas dificultades, sobre todo en las familias que se vieron afectadas económicamente eh, por la cuarentena y por la pandemia. Y de la misma manera, sobre todo las familias migratorias que en este momento, las familias venezolanas o se han movilizado, siento yo que han sido las más afectadas, en los niños más afectados frente a esta cuarentena, cuando esos trabajos informales que les permitía a esos padres tener algo de soporte y de estabilidad, pues se vieron totalmente cerrados con la cuarentena. Entonces pienso de redes institucionales. Vale, Jenny, pues bastante interesante esa respuesta que nos has dado, porque podemos ver que realmente sí han habido unos pequeños cambios de lo que había anteriormente con esa presencialidad y la nueva virtualidad, ese nuevo tipo de brindar educación. Tú nos estabas comentando hace muy poco sobre la flexibilidad que puede llegar a haber o existir a partir de este trabajo de virtualidad. Y para ello quisiera preguntarles a las dos, si quieren empezamos por Mayerly, ¿cuál ha sido esa corresponsabilidad con respecto a la vinculación de la familia, de los padres y del colegio? Llámese docente, llámese ustedes las orientadoras o las directivas del colegio. Es algo que realmente es complejo cuando estamos en la presencialidad. Hacer venir a papá, que el papá esté presente del niño, que podamos mantener siempre unida ese lazo y esas situaciones que se nos pueden llegar a presentar en el día a día. Entonces, quisiera saber cómo ha sido esa entrega, esa unión de toda la comunidad educativa en esta virtualidad. Y pues le damos la palabra a Mayerly para que nos comentes cómo ha sido esta situación, por favor. Bueno, pues en mi caso, como trabajo pues con ciclo inicial y ciclo 1, siento que más o menos en un 90% de las familias se ha evidenciado como un acompañamiento un poco más corresponsable a lo que se hacía en la presencialidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son niños tan pequeños, de una u otra forma necesitan la orientación del adulto. Entonces eso ha permitido que los papás conozcan el proceso académico de sus hijos, conozcan en qué han avanzado, en qué se les dificulta, y eso ha sido una gran ventaja, ¿sí? Eso ha sido una gran ventaja sobre todo para aquellos papás a los cuales uno les decía que los niños tenían dificultades, que era necesario de pronto un acompañamiento de terapia ocupacional o de pronto de fonoaudiología. Entonces yo siento que eso fue una ventaja en el 90% de las familias, ¿sí? Porque también se permitieron conocer al maestro desde otro lugar también, y se permitieron como reconocer de una u otra forma el trabajo que han hecho los docentes, ¿sí? Hay un 10%, ¿sí? Que digamos que los relatos de los papás es, profe, yo no voy a hacer el trabajo del docente, entonces yo prefiero que el niño pierda el año, ¿sí? Entonces son cosas donde uno, pues digamos que de una u otra forma uno se siente impotente también,
porque uno le dice a los papás, pues es que papá, o sea, no solamente su hijo, ¿sí? O sea, todos los niños de todo el mundo están en la misma situación. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Sí? Pero si es muy poco el porcentaje, hasta el punto que ya ahorita, que prácticamente nos quedan 2 semanas, ¿sí? Porque prácticamente ya el año se acaba ahorita el 30 de octubre, mañana, y estas 2 semanas que vienen son de recuperación y digamos que de plan de mejoramiento. Pues muchos papás nos han dicho eso, que prefieren que el niño pierda el año, a pesar de que uno les indica que muy posiblemente el otro año va a iniciar igual, entonces que si el otro año se va a ir igual, entonces otra vez que pierda el año, pero pues definitivamente el relato de ese 10% de los papás es que no, ¿sí? Entonces también ha sido como un trabajo hacia nosotros como docentes de profe, pues esto no depende de usted, entonces no se sienta frustrado, porque muchas veces los profesores sienten que los evalúan de acuerdo a si los 30 niños me cumplieron, ¿sí? Y no es así. Entonces, ¿qué cosas se creó en el colegio para esos niños que realmente no se ha visto como esa corresponsabilidad, no por las condiciones económicas, sino porque realmente no pueden, ¿sí? Porque también hay unos papás que definitivamente no pudieron responder con la estrategia Aprende en Casa, porque realmente sus condiciones no les daban, ¿sí? O sea, no tienen celular con WhatsApp, no tienen la posibilidad de datos, no tienen la posibilidad de ver los videos de YouTube. Entonces, se creó como una figura de los no evaluados, ¿sí? Entonces, hay un alto porcentaje de niños que quedaron como no evaluados, ¿sí? Pero digamos que ese alto porcentaje de los que quedaron como no evaluados, por ahí un 80% son de papás que no quieren colaborar, ¿sí? Hablando un poco ya de bachillerato y que pues obviamente no nos compete a nosotros, ya ahí sí hay muchos niños que no quisieron y muchos estudiantes que no quisieron, ¿sí? Pero en mi caso que acompaño pues niños pequeños, es definitivamente porque los papás no quisieron colaborar, pero en su gran mayoría sí. Vale, Maye, muchas gracias. Bastante interesante. O sea, que vemos que el acompañamiento familiar está bastante escaso por este lado, ese acompañamiento familiar que tanto hace falta durante todo el ciclo escolar. Y podemos ver que se ha incrementado esa distancia, llamémoslo así. Ahora que podemos escuchar la opinión de Jenny, ¿qué nos cuentas al respecto, por favor? Yo creo que en ese aspecto también comparto la experiencia de Mayerly, porque nosotros también hemos tenido quizá un porcentaje a nivel de ciclo 1 y toda la básica primaria de alrededor de un 10% de familias que por su condición económica o por ya voluntad de ellos mismos no quisieron generar como ese compromiso de corresponsabilidad. Es decir, que yo podría pensar que la estrategia Aprende en Casa ha sido muy exitosa en tanto al compromiso de las familias como el mismo compromiso y seguimiento de los mismos docentes. Yo admiro mucho cada vez cuando nos reunimos y hacemos esas retroalimentaciones con los docentes, cómo ellos se van ingeniando alternativas. No me funciona esta, entonces hago esto. Hay familias que dicen, ya somos todos, ya hacemos parte de la familia, es decir, que ese límite que lo que era la escuela y lo que era la familia, digamos que en algunos grupos se desdibujó y ya se ven todos como una familia. Entonces yo sí siento que algo que se pensó como una crisis, que fue la pandemia, en este momento, para bien, ha generado ese involucramiento de todos los padres y madres en ese seguimiento de las responsabilidades y de ese sentido de formación, no solamente en el ámbito del aprendizaje académico, de conocimiento, sino en el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con esas habilidades emocionales, de esas habilidades sociales, de esas habilidades ciudadanas, que es lo que quizá vimos nosotros en el proceso que se volcó y lo que Mayerly decía, o sea, se visibilizó y se dio o sea, se ha dado mucha importancia a lo que tiene que ver con el sentido de salud mental. Entonces, siento yo que eso ha sido un avance en tanto ese detenimiento, en ese poner, en esa vida tan acelerada que todos llevábamos, este pare nos ha permitido quizá, o a las familias también nos ha permitido, digamos que escucharnos, vernos, comunicarnos, identificar y de la misma manera reconocer esa función
de lo que es el rol de educar, de acompañar, de vivir los procesos en las necesidades de cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes quizá. Entonces siento yo que ese involucramiento de los padres ha sido, o sea, digamos que ha favorecido, y si lo vemos en el marco de la política, de la alianza familia-escuela, pienso yo que se generó digamos que sin quererlo, la pandemia nos generó ese involucramiento de los padres. Quizá no en el proceso de conocimiento, pero sí en la consolidación de esos lazos, en la consolidación de esas relaciones, en la visibilización de la comunicación, que es importante. Y pues digamos que pienso yo que pensar en los efectos sería, no sé, pienso yo que de aquí a 2, 3 años, esos chicos que en este momento están en transición en primero, cuando empiecen su proceso de secundaria, ya toda la parte del proceso de esas habilidades sociales o de esa autonomía, de su proceso de resolución, pensaría yo que puede ser más consolidado por este acompañamiento que se está viviendo en este momento por parte de sus padres o de sus cuidadores, y de ese entorno que se genera en el caso de las familias que tuvieron los medios. Siento yo que en el caso de las familias del colegio en el cual yo laboro, pues son familias de estrato 2, 3, que tienen pues una mayoría posibilidades de acceder al internet, posibilidades de tener actividades sincrónicas, posibilidades de tener esos procesos de seguimiento. La mayoría de las familias tiene un celular que tiene al menos un WhatsApp, y siempre a través de esas estrategias, además de las guías que se trabajaban, esa retroalimentación en cuanto a videos, en cuanto a actividades cotidianas, sí se podían visibilizar con relación en el ejercicio cotidiano con nuestras familias. Entonces, vale, Jessica, la verdad, te corto ese momentico. Te agradezco mucho por esa opinión, una opinión supremamente valiosa. Se ve que el trabajo ha sido un trabajo a fondo. Vamos a dar un pequeño corto para luego poder continuar con las preguntas que nos hacen falta. Daremos un pequeño descanso, unos 5 minuticos, vamos a descansar, retomamos nuevamente con estas interesantes respuestas, este aprendizaje que nos han dejado ustedes el día de hoy, y ahora volvemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bien, y nos vemos muchas gracias. Gracias. Ay. Bueno, buenas tardes nuevamente. Continuamos con este conversatorio en el cual ya nuestras orientadoras nos han dejado saber unas cuantas experiencias vividas en esta época de pandemia y lo que le ha tocado enfrentar con respecto al aprendizaje en casa y todas estas situaciones nuevas que se nos han podido llegar a presentar. Vamos a continuar nuevamente con Jerry y con Jenny con la siguiente pregunta. Ya teniendo en cuenta lo que es el marco de la alianza familia-escuela, déjenos ver un poquito de cuál fue esa experiencia, ese rol suyo como orientadora y ese crecimiento que han tenido ustedes durante esta época. Entonces, le vamos a dar la palabra a Mayerly para que nos deje ver esas situaciones, esa experiencia, cómo se ha sentido. Mayerly, por favor. Pues yo creo que el crecimiento ha sido amplio en la medida en que, aunque la palabra de moda está reinventarse, yo creo que fue así, porque de una u otra forma nos retó a hacer acompañamiento virtual a las familias sin necesidad de tenerlas ahí al frente, ¿sí? Entonces fue un reto gigante en ese sentido. Siento que una de las cosas que también permitió fue como consolidar el trabajo en equipo, también tanto con los compañeros orientadores de otros cursos con los cuales se hicieron videos, se hicieron piezas comunicativas, como con el grupo de docentes de mis ciclos, ¿sí? Entonces siento que también fue un muy buen trabajo en equipo, y creo que eso favoreció todo el posicionamiento del rol de orientador, donde definitivamente también fue visibilizarnos, por lo menos en mi colegio, fue visibilizarnos porque por lo menos nosotros teníamos que entregar o tenemos que entregar informes semanales. Y los informes iban dirigidos era al docente. Entonces también fue como poner nuestra voz y decir, venga, es que a nosotros no nos pueden medir por el número de chicos que atendemos, porque es que
Si yo tengo 500 estudiantes, yo no estoy atendiendo a los 500, yo estoy atendiendo más o menos 100. Y si me van a medir por eso, entonces mi proceso de atención va a ser malísimo si me van a medir igual a los docentes. Entonces fue también como poner nuestra voz en ese sentido y hacerle ver a los coordinadores que nuestro rol de orientadores va más allá de lo académico, va más allá de hacer llamadas, porque pues yo tampoco llamo a los niños todos los días, todas las semanas, a diferencia del proceso de acompañamiento que realizan los docentes, donde sí deben registrar si el niño cumplió con tal materia, con tal guía. Entonces siento que ese también ha sido un crecimiento gigante, ¿sí? En ese sentido. Yo siento básicamente eso, que el rol del orientador se visibilizó, se nos dio una voz y se reconoció la importancia de la salud mental, hasta el punto que desde la misma dirección local, desde la misma Secretaría de Educación, nos están haciendo capacitaciones sobre prevención de suicidio, prevención de abuso, el manejo de las plataformas. Nos dieron un reconocimiento la semana pasada, antepasada, por el Día del Orientador. Eso no se había visto. Entonces siento que de una u otra forma sí se visibilizó el rol del orientador y eso es algo que hay que reconocer gratamente a la estrategia Aprende en Casa, ¿sí? Siento eso. Vale, Mayeli, muchas gracias por esa opinión. O sea, se ha visto un avance al respecto. Vamos ahora a escuchar a Jenny. ¿Cómo te fue, Jenny, con esa experiencia? Siento yo también, comparto varias del aporte que Mayerly nos dio. Pienso yo que el primer aprendizaje es personal. Me di cuenta de muchas habilidades que tenemos o que tengo frente al manejo de recursos digitales, frente a la innovación en cuanto a propuestas llamativas que sean favorables para las personas por las cuales nosotros trabajamos. Primero eso. Segundo, siento yo que el trabajo en equipo, el consolidar el trabajo en equipo, que si bien es cierto lo veníamos desarrollando, pero digamos que la lectura es la jornada, digamos que mi trabajo es horizontal con mi par de primaria y, perdón, horizontal con mi par de jornada tarde y vertical con mi par de primaria y primera infancia. Sin embargo, siento yo que este momento nos permitió generar encuentros, nos encontrábamos cada semana para evaluar, para generar propuestas, para saber qué tanto más vamos a seguir trabajando. Nos generaron un espacio en el blog institucional y nosotros empezamos a generar piezas comunicativas, guías en algunos casos hacíamos videos. Es decir, ese trabajo de movilizarnos para acompañar la contingencia y digamos que más allá de generar un trabajo adicional, era acompañar a las familias, acompañar quizá a los docentes, quizá al cuerpo administrativo frente a los aportes que nosotros desde orientación dábamos. Entonces siento yo que como decía Mayerly, visibilizar el trabajo y digamos que fortalecerlo y de la misma manera empoderar. O sea, yo siento que este año cada uno de los equipos, tanto la rectoría, las coordinaciones, el departamento de orientación, tuvimos un peso muy importante en el proceso de la estrategia Aprende en Casa. Pero todos hablábamos, hasta los mismos docentes, pero todos hablábamos en función al manejo y al fortalecimiento de las familias en cuanto al componente de salud mental, de bienestar, de acogida, de la flexibilización que pienso yo que eso nos ha ayudado a generar. Y eso nos ayudó a saber que tenemos muchas cualidades. O sea, yo siento que cada una desde nuestros saberes pudimos generar los aportes y fuimos escuchadas y nos escuchamos como profesionales. Es decir, que acá no se hablaba de que yo hice o primaria hizo o bachillerato hizo, sino como departamento dábamos un aporte. Entonces siento yo que ese fue uno de los aprendizajes y saber conocer más allá del ejercicio laboral, también acercarse a las necesidades particulares de la familia, ¿sí? O sea, no podemos desconocer que estando en un mismo espacio,
tendríamos digamos que de lidiar, más que de lidiar, digamos que trabajar y poner esos equilibrios en nuestras familias y en nuestras vidas. Y siento yo que eso se comprendió desde todos los ámbitos. No sé, uno puede pensar que en otro momento en la presencialidad, decir, me está pasando algo y sí, bueno, sí, lo entiendo y sí, pero en este momento el sentir, porque a todos nos está afectando de alguna manera, el COVID llegó a algún ser querido o hasta la misma familia. Entonces, esta situación nos permitió digamos que poner a la luz el lado humano, movilizarnos en cuanto a los valores de solidaridad, de acompañamiento, digamos que de tolerancia. Eso me parece importante poderlo ver. Y saber que en últimas, digamos que favorecer estos medios tecnológicos nos ha permitido por lo menos comunicarnos, vernos y generar esos otros aprendizajes que siento yo que sí los hemos tenido en cuenta y para mí han sido muchos aprendizajes, pero pues digamos que resalto sobre todo el trabajo en equipo y el reconocimiento al valor del humano, que más allá del resultado, pienso yo que el proceso es lo que ha ganado valor en todo este aprendizaje de la estrategia Aprende en Casa. Vale, muy interesante esa respuesta, Jenny. La verdad, vemos que durante esta época de lo negativo hemos fortalecido algo, ha salido algo muy positivo y eso es algo que realmente vale la pena escuchar y escucharlo más de unos profesionales como lo son ustedes. Bueno, para concluir, vamos a trabajar un poquito, vamos a hablar de ese trabajo que nos espera para el próximo año. Sabemos que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación están planteando continuar con esta alternancia, con estas estrategias de hacer la virtualidad para el 2021, perdón. Y lógicamente nos tocará seguir en este trabajo de la virtualidad. ¿Qué expectativas tienen ustedes al respecto? ¿Cómo se ven ya para el próximo año? ¿Ya mucho más fuertes porque ya tienen la experiencia? ¿O de pronto dirán, uy, no, vamos a tener a presentar algunas debilidades? Entonces vamos a darle la palabra a Jenny, esta vez le daremos la palabra primero y posteriormente pasaremos a Mayerly. Jenny, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa perspectiva? Bueno, con relación a la dinámica del colegio, ellos ya ingresaron esta semana con la estrategia de presencialidad, el GPS, gradual, y ellos, digamos que por ahora están respondiendo a las necesidades del grado 11, pues por aquello de la necesidad de fin de año para poderse graduar por la media técnica. Pero ¿qué siento yo que nos puede permitir el año entrante? Pienso yo que también podemos generar la conciencia de que más allá de cuidados, es decir, el COVID va a seguir y pues va a permanecer hasta aprender a vivir con él. Y sí siento que además de las herramientas, es decir, del fortalecimiento de los trabajos que venimos haciendo en cuanto al blog que llevamos, a los videos, pienso yo que una de las estrategias que se podrían plantear es cómo poder trabajar desde la virtual, desde la presencialidad, pero dando cuenta del reconocimiento del autocuidado, es decir, me cuido yo, pero también tengo que cuidar al otro. Y entonces pienso yo que se podría hacer como otra de las acciones o de las actividades que se podrían trabajar, porque es saber convivir, aceptar y fortalecer ese sentido de empatía, de ese sentido de cuidarme, de saber y de reconocer que vamos a poder aprender en eso. Entonces pienso yo que es trabajar el fortalecimiento del cuidado y el cuidar a los otros y cómo nos cuidamos como comunidad. Pienso yo que en la presencialidad, pienso yo que ya es, pero esa presencialidad fraccionada, no sabría yo cómo, pero pues en este momento, de acuerdo a los protocolos que ya se están adelantando en el colegio, podría ser, digamos que no menos del 20%, máximo 10 niños por grado. Entonces, pues eso es lo que hasta ahora se está proyectando, pero pienso yo que el concepto
digamos que para seguir trabajando y fortaleciendo es el cuidado propio y el de los demás en un entorno que nos podría generar o que nos va a generar también protección diferente al de la familia o al de la casa en el cual este año nos vimos obligados a estar. Bueno, en mi caso, pues digamos que una de las reflexiones que hacemos con Jenny es que tanto la población del colegio donde ella labora como mi población, pues es muy distinta, ¿sí? Tanto por ubicación de localidades como por condiciones económicas, ¿sí? La mayoría de la población con la cual yo laboro es de la localidad Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces realmente son condiciones de vulnerabilidad totalmente distintas en su gran mayoría, ¿no? Obviamente hay familias que se puede decir que tienen modos, por decirlo así, pero la gran mayoría es que no, ¿sí? Entonces siento que uno de los retos a nivel institucional es incluir dentro del presupuesto del año todo el cuidado que incluye el COVID, ¿sí? Porque, claro, este año cuando nos dijeron vamos a volver, pues inmediatamente el rector se pronunció y dijo no, no porque no tenemos presupuesto para los tapetes, no tenemos presupuesto para el gel, no tenemos presupuesto para los jabones. Entonces, ya, por ejemplo, con mi área ya se diligenció el formato de necesidades del otro año, donde pedimos tapabocas, gel, jabón, para por lo menos tener algo de esto en cada una de las oficinas, ¿sí? Eh, Claramente creo que uno de los retos es conectar a las familias. Ay, se fue Carlos. Bueno, volvió. Claramente uno de los retos es enganchar a las familias desde este año, ¿sí? Entonces, pues estamos pensando que de pronto a través de lo virtual se puedan presentar a las profesoras que tendrían el siguiente año, ¿sí? O el siguiente ciclo, si hay cambio, como para que los niños no se vayan a sentir como tan abrumados en ese sentido. Siento que uno de los retos es em, pues preguntarnos también cómo fortalecer lo mental y lo emocional en los niños y en sus familias, porque muy posiblemente esta situación, no lo decía la coordinadora ayer, antier, según lo que se espera es que la normalidad vuelva en el 2024. Entonces son cosas que uno dice, caramba, 5 años más trabajando así, 5 años más trabajando desde lo presencial y lo virtual. Entonces siento que el reto de orientación escolar va encaminado hacia el cuidado de la salud mental, el cuidado de la salud emocional y el cuidado de la salud física, ¿sí? O sea, desde el reconocimiento del ser humano, desde su integralidad, no solamente pensando en los estudiantes, sino también en los profesores. Entonces también ese es el reto, ¿sí? Nosotros como orientadores también acompañar los procesos emocionales también de los maestros, porque pues básicamente ellos son los que reciben, es como el primer respondiente, ¿sí? Entonces ellos reciben absolutamente toda la demanda de tanto de los niños como de los papás. Eh, si de pronto yo quisiera decir, bueno, ¿qué haría distinto? Creo que lo distinto sería fortalecer talleres desde lo virtual, talleres un poco más desde lo virtual, porque las piezas comunicativas le llegan a los papás, pero muchas veces no las leen. Entonces creo que los talleres a través de Google Drive o este tipo de plataformas hace que obligatoriamente los puedan responder y que favorezca esto, porque sí, se hicieron muchas piezas comunicativas, pero muchos papás las recibieron y no las leyeron. En cambio, el taller le da como cierto toque de ser obligatorio. Entonces siento que eso sería distinto. Eh, y a principio de año, no sé, tener muchos números telefónicos de los niños, porque también esa fue una dificultad. Entonces se perdía el número del celular que teníamos de contacto y nunca más. Entonces yo creo que dentro de las caracterizaciones del otro año, yo siento que va a ser incluir más números telefónicos, el de la abuela, el del tío, el del padrino, de tal manera que si se pierde un número de celular, pues podamos contactar a muchas familias, porque hoy en día tenemos familias que se les perdió el celular, no responde, lo robaron y no volvimos a saber absolutamente nada de ellas, ¿sí? Solamente sabemos que reclaman el bono, pero de resto no hay contacto. Entonces creo que eso sería algo distinto para hacer el otro año
como en prevención a las cosas que salieron como difíciles este año. Aunado a lo que tú decías, Maye, mientras Carlos nos hace la retroalimentación, yo pienso que también que fortalecería yo, pienso yo que además de las piezas comunicativas, creo yo que los videos, a nosotros los videos, porque se puedan subir por YouTube y muchas personas tienen mucha posibilidad de poder llegar a YouTube, entonces siento yo que esos videos de trabajo, de mensajes, de esas capsulitas que nosotros a veces emitíamos, siento yo que eso puede ser también algo que para el año entrante me parece una estrategia que se pueda llegar y que pueda acercar más a las familias frente a ese sentido de cuidado y autocuidado que pienso yo que puede ser como el proceso del año de 2021. Dale, Carlitos. Vale, Jenny, Mayeli, ya volví las cosas del directo, ¿no? Se me va el internet, viene, me toca apagar la cámara para poderlas escuchar bien, pero me ha parecido algo muy positivo y es el hecho de escucharlas a ustedes ya planificando las cosas para el otro año, viendo esas perspectivas que nos decía Mayeli, no, es que necesitamos el teléfono, necesitamos tener formas más de llegar a los estudiantes. Eso es algo muy positivo, es algo que podemos ver como un emprendimiento por parte de las orientadoras de los colegios que cumplen un papel bastante complejo, que muchas veces no se ve. Se ve el papel del docente, se ve el papel del coordinador, pero el papel de la orientadora está aquí un poquito relegado a veces. Y ustedes han dejado notar de que no está relegado, de que es un papel muy importante, algo de lo que más y más los colegios deben enfatizar y deben promover para que este progreso y este trabajo conjunto de toda una entidad educativa salga a flote. Agradezco mucho por este tiempo, este conversatorio nos dejan unos aportes bastante significativos y espero que muy pronto podamos ver otras nuevas metodologías, otras invenciones, otra creatividad y por supuesto, lógicamente, ese crecimiento personal de cada una de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz tarde. Les deseo muchos éxitos en esta labor tan bonita que están realizando. Chao, Gracias. Jenny. Chao, Mayeli. Gracias, Carlos. Chao, Carlos. Chao, Maye. Muchas gracias. Chao, gracias. A ti por el encuentro. Gracias.